Bienvenidos a la tercera parte de esta serie. Hoy exploraremos el exilio de Juan Calvino en Estrasburgo, su ministerio entre refugiados, su matrimonio con Idelette y su regreso triunfante a Ginebra. Allí, Calvino establecería una estructura eclesiástica sólida y comenzaría una profunda reforma teológica, social y política. Veremos también cómo la ciudad de Ginebra se convierte en una referencia espiritual para toda Europa. No obstante, tanta labor cobró un precio en la salud de Calvino. Desde los años 1550 sufrió múltiples dolencias, jaquecas agudas, artritis, hemorroides, cálculos renales y, hacia el final, posiblemente tuberculosis pulmonar. A menudo predicaba pese a la fiebre o al dolor, tosiendo sangre en ocasiones. Sus colaboradores lo instaban a descansar, pero él respondía que prefería morir antes que ser hallado ocioso en el trabajo del Señor. Efectivamente, continuó activo hasta el límite de sus fuerzas. En sus últimos años, el pueblo ginebrino le tomó tal aprecio que multitud de personas acudían a visitarlo aun cuando estaba postrado. Cuando caía enfermo, la ansiedad cundía en la ciudad. Juan Calvino falleció el 27 de mayo de 1564, a los 54 años de edad, después de agonizar algunos días rodeado de sus más cercanos discípulos. Teodoro de Beza, su amigo y sucesor, estuvo a su lado en el lecho de muerte y sostuvo sus brazos en el suspiro final. La noticia conmocionó a Ginebra. Había partido el hombre que durante 23 años los había guiado y moldeado. Por expreso deseo suyo, su cuerpo fue colocado en un ataúd sencillo y expuesto brevemente para las exequias, sin ningún boato especial. Aún así, multitudes desfilaron para darle el último adiós, tantas que los líderes de la Iglesia se inquietaron. Calvino temía que la veneración popular lo convirtiera en una especie de santo, algo que repugnaba a sus convicciones. En consecuencia, pidió ser enterrado en una tumba anónima en el cementerio común, el cementerio de los reyes, sin lápida ni marca alguna. Al día siguiente de su muerte, 28 de mayo, sus restos fueron sepultados discretamente. Hasta hoy se desconoce el lugar exacto de su entierro, pues no se hizo registro público para evitar peregrinaciones supersticiosas. Solo muchos años después, en el siglo XIX, se erigió una pequeña piedra recordatoria en el Camposanto, en el sitio donde se cree que descansa, pero sin certeza absoluta. Tumba sin nombre atribuida a Juan Calvino en el cementerio de Ginebra. Por deseo expreso de Calvino, su sepultura permaneció anónima para evitar veneraciones idolátricas. En las semanas previas a su partida, Juan Calvino había dictado su testamento espiritual. En ese documento conmovedor, más que disponer bienes, que eran pocos, dejó testimonio de su fe inquebrantable en las doctrinas que había predicado. Declaró: «Doy testimonio de que vivo y me propongo morir en esta fe que Dios me ha dado por medio de su Evangelio, y que no dependo de nada más para la salvación que la libre elección que Él ha hecho de mí. De todo corazón abrazo su misericordia, por medio de la cual todos mis pecados quedan cubiertos, por causa de Cristo y de su muerte y padecimientos». Afirmó además que, según la medida de gracia recibida, había enseñado la palabra de Dios pura y sencillamente, combatiendo la buena batalla contra los enemigos de la verdad, sin artilugios, sino con franqueza. En lo material, su testamento reveló su modestia. Mantuvo hasta el final un salario anual de 100 coronas y rechazó cualquier aumento. Tras medio siglo de vida, solo pudo legar a sus familiares 300 coronas y su biblioteca personal, que fue vendida a alto precio. No acumuló riquezas ni propiedades. Murió tal como vivió, como un siervo dedicado, austero e íntegro. La desaparición física de Calvino marcó el fin de una era, pero no el fin de su obra. Ginebra quedaba ahora en manos de sus compañeros de ministerio, principalmente de Teodoro de Beza, quien asumió el liderazgo de la Iglesia ginebrina. Beza, erudito, diplomático y firme calvinista, continuó la labor de su mentor, consolidando las instituciones que Calvino había fundado y guiando a la comunidad en los turbulentos años que siguieron. Bajo su supervisión,
La Academia de Ginebra siguió graduando predicadores y la ciudad mantuvo su prestigio como faro teológico. Mientras tanto, las ideas y escritos de Juan Calvino, ya difundidos en varios idiomas, se propagaron más que nunca tras su muerte, llegando a ser considerados por muchos protestantes como la más alta expresión de la fe reformada. Pero antes de ahondar en ese legado póstumo, conviene examinar con más detalle cuáles eran exactamente las enseñanzas clave que Calvino defendió tan apasionadamente, así como los debates teológicos que libró con otros líderes de su tiempo. Capítulo 7. Las enseñanzas clave de Calvino. Soberanía de Dios, predestinación, fe y disciplina. La teología de Juan Calvino se caracteriza por su coherencia interna, su fundamento bíblico y su visión exaltada de la grandeza de Dios. Si tuviéramos que resumirla en una idea central, sería la soberanía absoluta de Dios sobre toda la realidad, incluyendo la salvación del ser humano. Calvino veía a Dios como el omnipotente creador y gobernador del universo, cuyo plan eterno se cumple infaliblemente en el cielo y en la tierra. Este énfasis impregnó todas sus doctrinas. Un buen punto de partida es lo que Calvino considera el comienzo de la verdadera sabiduría espiritual. En la primera página de la Institución de la Religión Cristiana, escribe una frase célebre: «Casi toda la suma de nuestra sabiduría consiste en 2 puntos: el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe tener de sí mismo». En otras palabras, para Calvino, la religión genuina inicia cuando reconocemos quién es Dios, santo, todopoderoso, fuente de todo bien, y, a la luz de eso, entendemos quiénes somos nosotros, criaturas caídas, dependientes y necesitadas de misericordia. Esta doble toma de conciencia, Dios excelso, hombre humilde, genera reverencia y nos impulsa a buscar a Dios como única esperanza. Calvino subraya que no podemos contemplarnos a nosotros sin quedar impulsados a la consideración de Dios en quien vivimos y nos movemos, pues todos los dones y hasta nuestro mismo ser provienen de Él. Y a la inversa, al mirar la infinita perfección divina y contrastarla con nuestra miserable caída y corrupción, somos movidos a clamar por su gracia con humildad. Así, conocer a Dios y conocernos a nosotros, aunque distintos, son conocimientos entrelazados que dan inicio a la vida de fe auténtica. Partiendo de esta base, Calvino desarrolla la doctrina de la depravación total del hombre. Afirma que, tras el pecado original de Adán, la naturaleza humana quedó profundamente dañada en todas sus facultades. El hombre, por sí mismo, es incapaz de hacer o querer el bien verdadero que agrada a Dios. Esto no significa que las personas no puedan hacer actos cívicamente buenos, sino que incluso nuestras virtudes están manchadas de egoísmo o incredulidad fuera de la regeneración divina. Calvino llega a usar comparaciones fuertes. El hombre con todo su intelecto es demasiado estúpido para entender las cosas de Dios por sí mismo, como es imposible que un burro entienda la armonía musical. Escribió en cierta ocasión, enfatizando lo inútil de la razón humana para alcanzar a Dios sin la iluminación del Espíritu Santo. Esta visión pesimista de la condición caída no era original. Lutero y Agustín coincidían en gran medida, pero Calvino la sistematizó y la llevó a sus conclusiones lógicas en las demás doctrinas de la salvación. Frente a un hombre impotente, Calvino exalta la iniciativa total de Dios en la salvación. Aquí entra la elección incondicional, es decir, la predestinación. Dios, por el puro beneplácito de su voluntad, desde la eternidad decidió salvar a un número definido de personas, el pueblo elegido o los elegidos, no por algo meritorio que Él previera en ellos, sino únicamente por su gracia inmerecida. Del mismo modo, enseñaba Calvino, Dios pasó por alto a otros, dejándolos en su pecado, lo que se ha llamado predestinación doble, unos para vida eterna, otros para condenación, aunque Calvino prefería no especular sobre los réprobos más de lo necesario. Esta doctrina asombra y humilla al creyente, pero para Calvino, lejos de ser cruel fatalismo, era fuente de consuelo. Saber que nuestra salvación no depende de nuestras débiles fuerzas, sino de la elección amorosa de un Dios infalible, produce profunda seguridad.
Nadie está excluido de pedir a Dios. La puerta de la salvación está abierta para todos los hombres. Predicó también Calvino, mostrando que la oferta del Evangelio debe hacerse universalmente a todos, aun cuando solo los elegidos responderán. De hecho, Calvino sostenía que el llamado externo del Evangelio es genuino para todos, y que cualquiera que venga a Cristo será recibido. Simplemente, aquel a quien Dios ha escogido ciertamente vendrá, porque Dios obrará internamente cambiando su corazón, lo que luego se formularía como la doctrina de la gracia irresistible. Pero en la práctica, Calvino invitaba a todos al arrepentimiento y dejaba el secreto de quiénes eran elegidos en manos de Dios. Su preocupación pastoral era que nadie se gloriara de su salvación propia ni se desesperara, sino que diera toda la gloria a Dios por la obra redentora. En estrecha relación con la predestinación está la doctrina de la justificación por la fe. Aquí Calvino está al unísono con Lutero. El hombre pecador es declarado justo delante de Dios únicamente en virtud de la justicia de Cristo imputada, atribuida a Él, y esta justicia se recibe por la fe sola, sin obras meritorias. Calvino enfatiza que la fe verdadera es un don de Dios otorgado a sus elegidos por medio del Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio. Al creer, el pecador se une espiritualmente a Jesucristo y recibe el perdón completo de sus pecados y la adopción como hijo de Dios. Somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que queda sola, escribió Calvino, frase que resume su enseñanza sobre la relación entre la fe y las obras. Es decir, aunque las obras no contribuyen en absoluto a ganar nuestra justificación, esta es 100% obra de Cristo y se apropia solo por confiar en Él. La fe genuina nunca permanece estéril, sino que inevitablemente produce obras de amor y santidad. De este modo, las buenas obras son la evidencia de una fe viva y, por tanto, de la elección de Dios, no la causa de la salvación. Calvino combatió tanto el legalismo, intentar justificarse por obras, como el antinomianismo, vivir sin ley moral, alegando la sola fe. A sus ojos, la salvación gratuita en Cristo conduce necesariamente a una vida de gratitud y obediencia a la ley de Dios. Por eso, otro pilar de sus enseñanzas es la insistencia en la necesidad de la santificación y la vida santa. Si Lutero solía recalcar la justificación forense de manera casi exclusiva, Calvino, sin jamás minimizar aquella, daba importancia igualmente a la obra continua del Espíritu Santificador en el creyente. Enseñaba que uno de los signos de la elección es la perseverancia en una vida transformada. No que la santidad nos gane el cielo, sino que quien ha sido verdaderamente salvado por Dios lo demuestra por sus frutos. Esto se reflejaba en su riguroso énfasis en la disciplina eclesiástica. Para Calvino, la Iglesia debía cuidar amorosamente, pero con firmeza, que sus miembros vivieran conforme al Evangelio. Cuando veía a alguien viviendo en pecado sin arrepentimiento, creía que permitirle participar de la comunión era profanar las cosas sagradas, como evidenció en el caso Berthelier antes mencionado. Esta convicción provenía de su alta concepción de la Iglesia como comunidad de santos. Con santos entendía no perfectos sin pecado, sino personas separadas del mundo para Dios, comprometidas a una ética superior. A los críticos que lo acusaban de severidad, Calvino respondía que no se trataba de imponer la salvación por obras, sino de honrar a Cristo con vidas íntegras y de mantener el testimonio público de la Iglesia sin reproche. La disciplina para él era un tercer marco distintivo de la Iglesia verdadera, junto con la sana doctrina y los sacramentos debidamente administrados. Sin disciplina amorosa, afirmaba, la Iglesia caería pronto en corrupción. Otro aspecto sobresaliente de la teología calvinista es su visión de la Iglesia y los sacramentos. En contraste con algunos radicales de la Reforma, Calvino sí creía en una Iglesia visible e instituida, con autoridad para enseñar y administrar sacramentos. En esto era más tradicional que Lutero. Mientras Lutero tendía a ver la verdadera Iglesia como un ente espiritual invisible, la congregación de los creyentes verdaderos conocidos solo por Dios,
Calvino subrayaba la importancia de la Iglesia organizada en este mundo, con sus ministros legítimamente llamados y ordenados, y con un gobierno. Aceptaba, claro está, que en la Iglesia visible hay mezcla de hipócritas y creyentes. A veces incluso los réprobos ostentan una autoridad en la Iglesia, lamentaba, pero no por ello deja de ser Iglesia. Asimismo, Calvino mantenía cierto clericalismo moderado. Aunque enseñaba el sacerdocio general de todos los creyentes, reconocía que el ministerio pastoral conllevaba una autoridad especial otorgada por Cristo para edificar a los laicos. El pastor, en su mente, era un instrumento del Espíritu para guiar, por lo que debía ser respetado, siempre y cuando predicara fielmente la palabra. En cuanto a los sacramentos, Calvino conservó únicamente dos como instituidos por Cristo: el bautismo y la cena del Señor. Rechazó los otros 5 sacramentos católicos, considerándolos o bien ceremonias humanas útiles, matrimonio, ordenación, o invenciones supersticiosas, extremaunción, etc. Sobre el bautismo, apoyó decididamente el bautismo infantil de los hijos de creyentes, oponiéndose a los anabaptistas. Veía este rito como el equivalente a la circuncisión en la antigua alianza, una señal del pacto de gracia que incluye a los hijos de la comunidad de fe. No pensaba que el agua produjera regeneración automáticamente, pero sí que era un signo eficaz del perdón de pecados y la incorporación a la Iglesia, a condición de la obra interior del Espíritu. En cuanto a la Eucaristía, Calvino adoptó una posición mediadora entre Lutero y Zwinglio. Creía firmemente en la presencia real de Cristo en la cena, pero en un sentido espiritual, no carnal. Rechazó la transubstanciación católica, que convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre literal, y también la consubstanciación luterana, presencia física de Cristo en, con y bajo las especies. Para Calvino, Cristo está en el cielo a la diestra de Dios en su cuerpo glorificado. Sin embargo, por el poder del Espíritu Santo, al participar de la cena con fe, los creyentes son elevados en espíritu al cielo, y allí se alimentan verdaderamente de Cristo. No en su carne físicamente masticada, sino recibiendo la virtud de su cuerpo y sangre entregados, es decir, recibiendo vida espiritual verdadera. De este modo, el sacramento es más que un mero símbolo conmemorativo, como sostenían los zwinglianos estrictos. Es un medio de gracia real. Esta comprensión refinada permitió más tarde cierto acuerdo doctrinal con la Iglesia Reformada Suiza. En 1549, Calvino y Heinrich Bullinger firmaron el Consensus Tigurinus, un documento que unificó la enseñanza sobre la cena para las iglesias de Ginebra y Zúrich en torno a la presencia espiritual de Cristo. Finalmente, un rasgo distintivo del pensamiento de Calvino fue su concepción positiva del mundo y la cultura bajo la soberanía de Dios. A diferencia de Lutero, quien a veces veía la sociedad secular como incorregible y bajo dominio del diablo, propia de su doctrina de los 2 reinos, Calvino creía que toda la creación pertenece a Dios y debe ser reivindicada para su gloria. En vez de abandonar el mundo a su suerte, Calvino inspiró a los cristianos a trabajar activamente por transformar las estructuras sociales según los valores bíblicos. Este mundo, aunque caído, sigue siendo el reino de Cristo en potencia, y cada cristiano está obligado a luchar para hacerlo realidad, sometiéndolo a la ley de Dios, argumentaba. Esta actitud integradora llevó a los calvinistas a involucrarse en la educación, la política, la economía y todas las esferas, con un sentido de propósito divino. Calvino no promovía una teocracia utópica directa, reconocía la pecaminosidad permanente en la tierra, pero sí una influencia sal en la sociedad. Un ejemplo pequeño pero revelador es su aprecio por las cosas buenas de la vida. Aunque personalmente era austero, no despreciaba el gozo que la creación brinda. Es famosa su frase: no hay ni una brizna de hierba, no hay color en este mundo que no tenga la intención de hacernos disfrutar. Para Calvino, el mundo natural es un escenario hermoso que Dios nos dio para nuestro deleite legítimo y para reflejar su gloria. La disciplina y la sobriedad no implicaban negar la bondad de la creación, sino usarla con gratitud. Resumiendo,
Las enseñanzas clave de Juan Calvino giran en torno a la absoluta centralidad de Dios en la salvación y en la vida del hombre. Dios es soberano en elegir, salvar, santificar y gobernar. El hombre, pecador e impotente, debe vivir por fe en Cristo y para la gloria de Dios. De esa teología se derivó un sistema eclesial fuerte, una ética exigente y un impulso transformador en la cultura. Estas doctrinas no se establecieron sin controversia. Calvino tuvo que explicarlas, defenderlas y a veces debatir acaloradamente con otros reformadores y con detractores. Veamos a continuación algunas de esas controversias teológicas que marcaron su ministerio. Capítulo 8. Debates teológicos de Calvino con reformadores y detractores. Lutero, Melanchthon, Servet. Juan Calvino, a pesar de su intelecto sistemático, vivió en un tiempo de intensa efervescencia doctrinal y no estuvo exento de polémicas. 3 nombres destacan en sus debates teológicos: Martín Lutero, Felipe Melanchthon y Miguel Servet. Cada uno representa un frente distinto de discusión: respeto y distancia con Lutero, amistad y colaboración con Melanchthon, y confrontación mortal con Servet. Y juntos ilustran las complejidades de la Reforma protestante en el siglo XVI. Relación con Martín Lutero. Calvino perteneció a la segunda generación de reformadores, los cuales edificaron sobre el fundamento sentado por Lutero, que era casi 26 años mayor que él. Calvino profesó siempre una gran admiración por el monje de Wittenberg, considerándolo un pionero valiente. Nunca llegaron a conocerse en persona. Lutero murió en 1546, cuando Calvino recién consolidaba su posición en Ginebra, pero hubo cierta comunicación indirecta. En 1545, Calvino envió a Lutero una copia de su comentario a Romanos con una carta conciliadora. Se dice que Lutero, en esos años finales, no mostró interés en profundizar en nuevas correspondencias teológicas y no respondió. Sin embargo, Calvino lo defendió públicamente cuando alguien osó llamarlo hereje. Aunque me llame perro, honraré siempre a Martín Lutero como si fuera un apóstol de Cristo. Llegó a afirmar en esencia, mostrando su deferencia. Doctrinalmente, Calvino coincidía con Lutero en los grandes principios. Ambos proclamaron la autoridad suprema de la Escritura, la justificación por la fe sola, la necesidad de la gracia y la esclavitud de la voluntad humana sin ella. No obstante, surgieron diferencias de énfasis importantes que separaron a los luteranos de los reformados suizos, como Calvino. Una de las más notorias fue la teología sacramental, específicamente en la Cena del Señor. Lutero sostenía que el cuerpo y la sangre de Cristo están realmente y corporalmente presentes en, con y bajo el pan y el vino, consubstanciación, y que hasta los incrédulos que comulgan reciben el cuerpo de Cristo, para juicio. Calvino, por su parte, no podía aceptar tal presencia física ubicua. Para él, la presencia es real pero espiritual. Solo los creyentes, por fe, ascienden en el Espíritu y se nutren de Cristo en la cena. En el fondo, Calvino consideraba que Lutero mantenía una noción demasiado material, casi mágica, del sacramento, mientras que Lutero acusaba a los calvinistas de racionalizarlo demasiado como un símbolo. Después de Lutero, algunos luteranos llamados necio-luteranos, liderados por Joachim Westphal, atacarían duramente a Calvino por esta doctrina sacramentaria en la década de 1550, y Calvino replicó con escritos apologéticos defendiendo su posición. Aunque deseaba la unidad protestante, la divergencia eucarística resultó insalvable, y eventualmente las iglesias luteranas y reformadas siguieron caminos separados. Otra diferencia entre Calvino y Lutero residió en la visión de la iglesia visible y el ministerio. Como señalamos, Calvino tenía una eclesiología más institucional. Creía en la importancia de una iglesia bien organizada, con un clero fuerte, concilios eclesiásticos, etc. Lutero, tras su lucha contra Roma, tendía más a minimizar la estructura visible en favor de la palabra libremente predicada. Enfatizaba el sacerdocio universal, mientras Calvino enseñaba también la autoridad de los pastores para gobernar la iglesia.
Calvino conservó una mayor continuidad con ciertos aspectos de la tradición. Por ejemplo, mantuvo una liturgia sencilla pero similar en esquema a la misa, con confesión de pecados, prédica, oraciones fijas, etc., y mantuvo el canto de salmos. Irónicamente, en algunas cuestiones, Calvino puede considerarse más católico reformado que Lutero, en el sentido de que buscó restaurar la disciplina y la comunidad visible, mientras Lutero priorizaba la experiencia individual de fe. Sin embargo, es importante destacar que la doctrina de la predestinación no fue un punto de discordia entre Lutero y Calvino. Popularmente se cree que Calvino inventó o acentuó esa idea, pero en realidad Lutero era igual o más determinista en ese tema. Basta leer su obra De la voluntad esclava de 1525. Calvino prácticamente heredó la misma posición sobre la elección divina. La insistencia posterior en asociar predestinación únicamente con Calvino se debió a polémicas ulteriores, especialmente con los arminianos en el siglo XVII, pero entre los reformadores magisteriales fue un asunto relativamente pacífico. Colaboración con Felipe Melanchthon. La relación de Calvino con Melanchthon fue muy distinta, fraterna y constructiva. Melanchthon, el brazo derecho de Lutero en Wittenberg, era un hombre moderado, amante de la armonía y con un pie en el humanismo renacentista, muy parecido a Calvino en temperamento. Desde que se conocieron en persona en 1541, entablaron correspondencia frecuente. Se aconsejaban mutuamente sobre asuntos teológicos difíciles y sobre cómo lidiar con las divisiones internas del protestantismo. Ambos compartían la frustración por las disputas infructuosas entre luteranos y reformados y anhelaban la unidad visible de los protestantes contra la Iglesia de Roma. Melanchthon incluso hizo concesiones doctrinales en la Confesión de Augsburgo-Variata de 1540, una versión modificada de la Confesión luterana, que acercaban la posición luterana a la de Calvino en la Cena y otros puntos. Calvino elogiaba a Melanchthon públicamente, llamándolo muy querido hermano y destacando su erudición. En cartas privadas compartían pensamientos. Melanchthon se quejaba del fanatismo de algunos seguidores rígidos de Lutero. Calvino le expresaba su apoyo y le pedía ser valiente. Cuando Melanchthon murió en 1560, Calvino quedó desolado. «Ahora, de verdad, me siento solo», dijo. En su honor, completó la publicación de la última edición francesa de la institución ese año con una dedicatoria que reconocía cuánto había aprendido de su amigo. Esa amistad, aunque no logró unir formalmente a luteranos y calvinistas, tendió puentes y mitigó la animosidad. Por ejemplo, nunca hubo entre Ginebra y Wittenberg los ataques virulentos que sí existieron entre Ginebra y ciertos luteranos radicales. Calvino guardó el legado de Melanchthon con respeto, aunque a veces confesaba que su amigo era quizás demasiado tímido para confrontar errores en su propia iglesia. Años después, la distinción entre luteranos y reformados se haría oficial. Con la Formula of Concord de 1577, los luteranos se cerraron a la influencia calvinista. Pero en vida de Calvino aún había esperanza de concordia gracias a esa colaboración. Controversia con Miguel Servet. Ya narramos en el capítulo anterior los hechos del juicio de Servet. Aquí nos centraremos en el aspecto teológico y el impacto del debate. Servet representaba una corriente extremadamente radical. Negaba la Trinidad, llamando a esa doctrina monstruosa y contraria a la razón. Proponía volver al unitarismo parecido al de los primeros herejes arrianos. También rechazaba el bautismo de niños y creía que mediante su obra Christianismi Restitutio, Restitución del Cristianismo, 1553, reformaría la cristiandad entera, corrigiendo tanto a católicos como a protestantes. Sus ideas eran anatema para todos los sectores tradicionales. Calvino, al refutar a Servet, defendió la doctrina clásica de un Dios en tres personas coiguales y coeternas, algo que consideraba central al cristianismo, pues implicaba la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo, y por ende, nuestra salvación trinitaria.
también sostuvo firmemente el bautismo infantil como señal del pacto de gracia, contra la insistencia servetiana en rebautizar adultos.